Gracias, presidenta. Un saludo para usted, para toda la mesa directiva, a mis colegas. Muy buenas tardes. Un saludo a los ciudadanos que siguen esta transmisión. Una breve recapitulación. Ustedes recordarán que en el marco de la pandemia, con razón, al inicio de que se decreta la emergencia, el gobierno expide una serie de decretos legislativos, apenas obvio, para contener la pandemia. Uno de esos decretos fue un decreto que duplicó los tiempos de respuesta de los derechos de petición. Pasamos de un término general de 15 días para las peticiones a 30 días. Pasamos de un término de solicitud de documentos de 10 días a tener 20 días. Y pasamos de un término de consulta a las autoridades de 30 días a un término de 35 días prorrogables de manera, digamos, autónoma por parte del gobierno. En su momento se justificaba totalmente plena cuarentena, los funcionarios públicos en sus hogares, imposibilidad de acceder a la documentación, apenas lógico. La Corte Constitucional revisa este decreto en el marco de la excepción y autoriza esa decisión porque dice, por supuesto, en el marco excepcional y mientras el gobierno y las autoridades toman las medidas para adaptarse a esta nueva realidad, se ajusta totalmente al ordenamiento constitucional que pueda haber esa forma en la cual se duplican los tiempos de respuesta. Nos damos a la tarea en el Congreso, muchos de nosotros, de hacerle revisión a esos distintos decretos. Íbamos ya cerca de 1 año y medio de ese proceso y nos dimos cuenta que el único decreto de la pandemia que seguía teniendo efectos más allá del momento corto de las cuarentenas era este decreto, cuyos artículos 4 y 5 mantienen duplicados los tiempos de respuesta del derecho de petición. Ustedes recordarán que por aquí pasamos, se aprobó de manera unánime por esta plenaria de la Cámara, se aprobó de manera unánime por la plenaria de Senado un proyecto para nada más ni nada menos que volver a la normalidad en los tiempos. Es decir, pasada ya el momento más duro de la emergencia, recuperemos el derecho de acceso a la información pública. De alguna manera, y esto no solamente fue el contexto colombiano, en distintas partes del mundo empezó a haber restricciones al Estado de Derecho, a la democracia misma. ¿Y qué más que la defensa del acceso a la información que garantiza la libertad de prensa, que garantiza la veeduría ciudadana, que garantiza el control político que ejercemos desde este Congreso, que la posibilidad de acceder a la información pública? Por eso este Congreso simplemente dijo, es tiempo de volver a la normalidad. Pues hoy, 2 años después de la pandemia, 2 años después de que se decretara esta excepción, siguen duplicados los tiempos de respuesta del derecho de petición. ¿Qué nos dijo el gobierno? Que seguimos en pandemia. Es cierto, seguimos en pandemia, por eso este decreto sigue vigente, pero las condiciones han cambiado. Primero, el propio Ministerio de Salud dice que ya estamos próximos a no estar en una pandemia, sino en una endemia, porque son picos predecibles, como pueden ser los de cualquier tipo de influenza, en el cual uno ya sabe cuándo va a subir y cuándo va a bajar. Ya el gobierno ha hablado de un retorno gradual y progresivo al entorno laboral. 66,8% de los colombianos y colombianas ya con esquema completo de vacunación. Priorización plena de los funcionarios públicos para ser vacunados. ¿Por qué nos pusieron en la primera fila de la vacunación a nosotros y a los funcionarios públicos en general? Para cumplir con nuestras funciones públicas, entre otras, poder responder derechos de petición. Se incentivó a funcionarios públicos a que además avanzaran en su esquema completo. Entonces se les dio un día de descanso a todos los funcionarios del gobierno nacional que certificaran que habían hecho su proceso completo de vacunación. Es decir, el propio gobierno incentivando que se pudiera regresar a la normalidad porque habían cumplido con su proceso pleno de vacunación. El propio gobierno hablando de una reactivación económica segura. Es decir, claro, tenemos todavía una emergencia, pero las condiciones son muy distintas y permiten perfectamente responder los derechos de petición. Segundo argumento que nos dan en las objeciones, nos dicen es que se nos incrementaron las solicitudes, porque ahora con la posibilidad de hacer solicitudes virtuales, entonces hubo muchas más solicitudes. Bueno, qué maravilla que la pandemia nos dejó cosas buenas. En este Congreso nos dejó cosas muy importantes como que las proposiciones puedan ser consultadas virtualmente. Al gobierno le permitió acelerar el proceso
de que los derechos de petición puedan ser presentados virtualmente, pero ese acceso a la información, esa forma de facilitar a través de la tecnología, no puede ser argumentada por el propio gobierno para decir que por eso no puede responder. Un minuto para que culmine. Gracias, presidenta. No puede ser ese el argumento para restringir. Y el tercer argumento del gobierno fue que la Corte Constitucional le había permitido tener esta restricción. Insisto, la Corte Constitucional específicamente dijo, y aquí abro comillas, que le da un tiempo prudencial para realizar los ajustes requeridos para cumplir con su objetivo misional. Colegas, 2 años es mucho más que el tiempo prudencial para realizar los ajustes. Por eso, colegas, y seguro mi compañero el representante Triana estará en más detalle, este Congreso no tomó una decisión inconveniente. Este Congreso protegió el derecho a la información pública y los invito a que reiteremos ese apoyo al derecho de acceso a la información pública, aprobando el informe que rechaza las objeciones. Gracias, presidente.